para tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gran placer volver a encontrarnos en Salud en todas las políticas. Les proponemos pensar la salud a lo largo de la historia. Definitivamente la salud de los hombres, de las sociedades, de todos los tiempos, ha tenido una evolución en la historia. Hubo cambios de conductas que fueron claves, por ejemplo, para modificar el perfil epidemiológico de todo un tiempo. El lavado de manos, simplemente como eso, ¿no? Pequeñas, grandes conductas que han cambiado definitivamente la historia. Factores que también se van modificando. En este tiempo asistimos a una expectativa de vida mucho mayor. Eso también conlleva desafíos para la salud como sistema, la salud como tratamiento y las enfermedades que también surgen y perduran y que hacen que también se prolonguen en la vida del paciente. El programa de hoy se va a abocar específicamente a la cronicidad, a las enfermedades crónicas, que te vas a sorprender cuando veas los datos estadísticos, ¿no?, que se marcan en el mundo y en la Argentina respecto de estas patologías. Mirá, compartimos algunos. Lo que te puedo contar es que 7 de cada 10 muertes en el mundo se producen por enfermedades crónicas no transmisibles. Para la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas son una epidemia y asegura que no se va a llegar a la meta de reducir en un 30% para 2030, a menos que realmente haya un cambio de enfoque fuerte desde los estados. Otro de los puntos importantes: en Argentina se genera alrededor del 73% de las muertes debido a estas enfermedades crónicas. ¿De qué hablamos? Patologías cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y renales. Y se estima que 3 de cada 4 muertes se podrían evitar con políticas de vigilancia y control de factores de riesgo, ¿no? Entre las causas comunes sobre las que se debe trabajar tenemos tabaquismo, mala alimentación, falta de actividad física, consumo excesivo de alcohol, ¿no? Cuestiones que realmente cambiarían mucho la vida y la calidad de vida, sobre todo de los pacientes. Enfermedades crónicas es nuestro tema de hoy. Los saludamos al doctor Andrés Freiberg. El doctor es especialista en salud pública y pediátrica, ¿no? Hecha esta especialización afuera del país inclusive, ¿no, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. En Inglaterra, ¿no? ¿Estudió esta especialidad de pediatría especialmente? Sí, pediatría la hice aquí en el Hospital Garrahan. Ah, al revés. Y salud pública lo hice en Inglaterra durante 11 años. Muy distinto, ¿no?, nuestro sistema de salud al británico. Sí, pero como bien lo dijiste al comienzo, las enfermedades crónicas son un problema en todos los países. Es por eso que es importante tomar conciencia de aquellos factores de riesgo. Me sorprendió mucho, doctor. Creo que a todos nos sorprende entender que son la principal causa de muerte, sí, y que si se tratasen a tiempo y en forma, tal vez no se pueden curar, pero sí mejorar la calidad de vida y el sistema sanitario también, ¿no? Tal cual. Es muy interesante porque salud en todas las políticas es la óptica moderna que viene impulsada hace unos años por la Organización Mundial de la Salud y de hecho nace parte en Inglaterra con el trabajo de un profesor muy eminente que se llama Michael Marmot, que fue uno de los primeros que descubre y demuestra los determinantes sociales de salud. Claro. Los determinantes sociales son aquellos que están detrás de las causas de las enfermedades crónicas, que los mencionaste recién. Ahora, parecen cosas tan simples, doctor, porque tiene mucho que ver con la conducta de las personas. Más allá de cuestiones hereditarias, que entiendo que las habrá también, ¿no?, en enfermedades crónicas, resulta que hay mucho que depende de cada uno de nosotros. Tabaquismo, alimentación, sedentarismo, consumos poco saludables, ¿no? Exacto. El problema es que somos, nosotros todos los seres humanos somos una especie muy especial. Porque tendemos a valorar el beneficio y el placer inmediato. En economía eso se llama una miopía de utilidad. Queremos la utilidad del momento, ahora, ya. Claro. Cualquier cosa que tenga un efecto en 5, 10, 15 años pierde relevancia para nosotros. Entonces, por eso es que, en parte por eso es que es tan difícil trabajar con las conductas de las personas.
Es un desafío entonces, doctor, porque entiendo que es como una forma de volver a educar. Digo, tenemos que educar porque resulta que sí, hay medicaciones o medicamentos o tratamientos médicos que pueden atenuar estas enfermedades crónicas, pero hay mucho, insisto, que tiene que ver con conductas, hábitos saludables. O sea, es Totalmente. tan simple y tan complejo como eso, ¿no? O Totalmente. sea, el paciente argentino tiene que educarse todavía en esto. Ustedes como médicos profesionales nos tienen que incorporar todavía mucho Hay que educarlos, este pero concepto. sobre todo hay que educar los jóvenes. Es por eso la relevancia en salud en todas las políticas de la medicina del adolescente, porque los conceptos que se llevan a la adultez no empiezan en la adultez, De acuerdo, empiezan en la absolutamente. adolescencia. Fíjate, te he traído unos A ver, números. sí, Hay un trabajo muy interesante que salió el año pasado de unos investigadores en La Plata, Sí. de las crónicas en Argentina. ¿y qué dice? Y ellos dicen que obviamente ellos analizaron las 3 mayores causas: hipertensión, colesterol alto y diabetes. Claro. En relación a la educación, al nivel socioeconómico de la Ajá. población en toda la Argentina. Y ellos encontraron que hay hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, la diabetes y la hipertensión están mucho más prevalentes, como se sabe, en los grupos socioeconómicos más deprivados. Y cambian a medida que uno avanza de nivel socioeconómico, en un gradiente constante. Pero, por ejemplo, con el colesterol solo cambia cuando se va del nivel más pobre un poquito más arriba. O sea que tener colesterol alto solo no es el problema. Por eso salud en todas las políticas. El problema es cuando sumás el colesterol más la pobreza, más la falta de educación, Claro. más la obesidad. Con solo subir un nivel socioeconómico baja muchísimo la complicación por colesterol alto. Tal vez por la alimentación, por ejemplo, por la calidad de la alimentación, digo, ¿no? Pienso. Es muy posible. No sé qué otros factores determinantes en el colesterol, por ejemplo. Y cuando se trata de comportamiento habrá muchos factores. El colesterol es uno de ellos, pero obviamente que para que el colesterol lleve a una muerte por enfermedad cardiovascular, hay otras cosas al medio Que se van sumando. que se van sumando. Por ejemplo, cómo trabaja la gente, qué nivel de estrés tiene, Sin duda. qué tipo de trabajo hace, Sin cómo dudas. vive, cómo llega a fin de mes. ¿Eso tiene que ver también con la evolución de una sociedad, doctor? Una sociedad evoluciona cuando puede superar estos problemas de alguna manera que finalmente tienen que ver con la calidad de vida de su gente, de su sociedad. Lo primero que hicimos como grupo social fue encarar las cuestiones de salud públicas más básicas. Ahora tenemos agua corriente, tenemos los residuos, tenemos, no todos, pero en general. Pero a partir de allí, cuando disminuyen las enfermedades comunicables, empiezan estos desafíos ahora. Entonces ahora vamos a vivir mucho más, no nos vamos a morir de cólera a los 15 años, no vamos a morir de enfermedades infecciosas, muchos de nosotros, pero nos vamos a morir de viejo con 5 enfermedades juntas, cada una de las cuales es por definición una enfermedad crónica. Y eso, que es parte de la transición epidemiológica, está pasando en todo el mundo. Pero este trabajo que te traje dice que 1 de cada 3 argentinos no tiene visitas periódicas al médico. Y además estos investigadores, que son Viego y Temporelli, los nombro porque realmente son muy buen trabajo. Claro. Muy inusual en Argentina, primera Qué vez. bueno, ¿no? Qué importante que lo destaque, doctor. Claro, porque es la primera vez que en Argentina hay bases de datos enormes, que se llaman Big Databases. ¿Y ellos por qué han es la hecho- primera vez? Y porque antes había datos en salud muy pequeños y muy dispersos. Ahora hay grandes bases de datos con miles y miles y miles de datos de millones de personas. Entonces se puede ver un poquito más Se la puede trazar un correlación. perfil. Exacto. 1/3 de la población nunca va a controles médicos de rutina, 1 de cada 3. Y ellos han descubierto la cantidad de factores predictivos de gente que tiene estas enfermedades y no sabe que las tiene. ¿Predictivo tiene que ver con la herencia, de pronto? Con la herencia y con los factores ¿O de con las riesgo, condiciones o factores de que riesgo? seguramente la tienen la enfermedad y no saben. Claro. Qué tema, ¿no? Ujú. Porque eso también es costoso después para el sistema de salud, ni hablar, pero para el paciente en su calidad de vida, en su gasto de medicamentos, en el tiempo que la pasa mal, más que bien, ¿no? Se traduce en eso. Ni hablemos de cuestiones trágicas finales como una muerte, una internación, en el día a día, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo empezamos a revertir, a hacer que la gente tenga una conciencia de una consulta periódica, por lo menos de controles, ¿no?
Y como bien lo dijiste, es con educación, con difusión, con airtime, con espacio de aire, como en este programa, pero empezando también con estrategias que capturen a los adolescentes. Hay que capturar a la gente antes. Mire, doctor, mi hijo tiene 6 años. Ya desde el jardín de Salita de 2, la conciencia de alimentos saludables es una de las Está instalado. premisas. Buenísimo. Por ejemplo, ni hablar del reciclado de la basura, del cuidado del planeta, cosas que nosotros tal vez no teníamos No, en esa formación inicial. O sea, me no. parece que tiene que ver con una educación que va al principio, adolescentes y un poco antes tal vez Sí. también. Totalmente. La educación de la alimentación sana es porque una vez que un niño es obeso a partir de los 4 años, es casi seguro que lo será para toda su vida. Por eso es importante en el jardín Sí. comenzar a hablar de eso. Pero en la adolescencia empiezan los otros factores de riesgo, como el tabaquismo, Claro. el consumo excesivo o consumo problemático que se llama de alcohol, las conductas de riesgo y una actitud frente al cuidado de uno mismo que ve solamente mañana, ¿no? Que no ve más allá. Doctor, ha sido un placer conversar con usted. Nos quedan siempre temas cuando se plantean cuestiones tan interesantes, además este aporte que nos hace, ¿no?, de esta investigación. Seguramente vamos a volver a invitarlo a conversar. En Salud en Todas las Políticas, gracias por hablar de nuestro nombre porque lo tomamos con ese criterio. Cuando decidimos llamarnos así tuvimos en cuenta eso. Muchas Gracias, doctor, por conversar con nosotros. Los invito a escuchar al doctor Pablo Cruz, que también se refiere a estas cuestiones respecto de analizar la gestión y el impacto, ¿no?, de la cronicidad de las enfermedades en el sistema. Hoy en día con los boom de la telemedicina y las cosas nuevas que uno tiene, me parece que los programas de computadora, o sea, todo lo que sea vía una PC o que sea un dispositivo portátil donde vos puedas tener acceso a esa información. Hoy se basa todo en estadísticas y más donde tenemos determinantes de Naciones Unidas, donde tenés lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, inadmisibles, que hoy en día no tengas programas de cobertura para eso, y determinan cuál es el mejor tratamiento, ¿sí? Ver la industria me refiero a la industria farmacéutica, la industria que provee insumos, no verla tanto como enemiga, sino ver cómo la forma de conciliar y que puedan también, como qué sé yo, el modelo Merkel en Alemania, o el sistema como lo tienen los americanos, que tienen convenios con las grandes farmacéuticas o con determinados grupos para llegar a un mayor grupo de cobertura. No te estoy hablando de una enfermedad como la esclerosis espinal, ¿no? Te estoy hablando de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y todo el flagelo que ha demostrado. Y es como hemos demostrado, midiendo, es matemática. La matemática demuestra que la gente se muere en el mundo de esto. Estamos en el boom de las enfermedades crónicas no transmisibles. Por el simple hecho, curamos enfermedades. La gente tiene un promedio de vida mucho más avanzado, por lo cual va a haber incidencia de otro tipo de situaciones. El aumento del promedio de vida va a desatar nuevos desafíos en la salud y nuevas enfermedades. Artrosis, dislipemias, infarto, la gente vive más. Los órganos envejecen igual y va a depender mucho de su performance. Pero la forma de controlar todo esto es midiendo y teniendo gente idónea y capacitada, siempre para interpretar. Pero el sistema de gestión en salud hay que trabajar bastante y tenemos mucha gente, tenemos mucha idoneidad, tenemos mucha calidad comparado al resto del mundo. En uno que por ahí va a un congreso o va a situaciones de una rotación o vas a hacer algo afuera y ves lo que es la salud afuera, Argentina no tiene nada que envidiarle. Yo creo que tiene un sistema de salud que a mí, por lo menos en la calidad científica y la formación médica argentina, es increíble. Pero bueno, tenemos que trabajar más en gestión y creo que todos están enfocados a eso. Si vienes con un fin económico, va a servir para poder hacer que las enfermedades prevengamos más y las que están ya diagnosticadas de una enfermedad, poder bajar la incidencia o modificar. Pero te dije incidencia, prevalencia, son todas medidas matemáticas. La única forma de esto es medir. Gran desafío, ¿no?, el que plantea el doctor Cruz. Hablamos de una población que vive más, o sea, un envejecimiento más tardío, de enfermedades que surgen y resulta que las crónicas son las más importantes de alguna manera, las que más afectan. Entonces, ¿cómo manejar un sistema de salud con este panorama? Vamos a saludar al doctor Leandro Candia. Gracias, doctor, por venir, médico especialista en cardiología y también en auditoría médica. Para preguntarle casualmente, doctor, por el sistema de salud. Digo, nosotros nos sorprendemos tal vez como pacientes enterándonos de esta proporción tan alta de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo impacta esto sobre el sistema cuando sabemos que existe una gran cantidad de enfermos crónicos que entiendo que demandan naturalmente para siempre asistencia del sistema, ¿no? Sí, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy en día, en el sistema de salud argentino, Sí. hay varios programas que se están realizando para poder tanto prevenirlos como poder empezar
a diagnosticar rápidamente y empezar a tratar rápidamente estas enfermedades. El retraso, tanto en la prevención primaria como es la prevención secundaria, conlleva aumentar rápidamente el gasto en lo que es ya la prevención terciaria cuando se produce un evento ya. O sea, nosotros podemos hoy en día, o la idea del sistema de salud en la Argentina es siempre hacer la prevención primaria rápidamente. Claro. Eso es donde hay que poner la fuerza y depende mucho también de la riqueza del país, parte de esto, por las campañas de publicidades que se hacen. La prevención primaria, como lo voy a decir, es lo principal hoy en día y con las campañas que se pueden dar desde radio, televisión. La prevención primaria, perdón, doctor, ¿qué abarca? Sí. La prevención primaria abarca básicamente, o sea, rápidamente, es llegar llegar antes de que se produzca la enfermedad. Desde un programa que nos digan desde la cesación tabáquica, desde que el consumo de alcohol se tiene que disminuir, desde que no se consuma cierta cantidad de sal o disminuir los consumos de sal. Eso es prevención primaria publicitaria que se puede realizar. Y después está la legislación que tienen que hacer los diferentes países sobre, por ejemplo, en la alimentación, disminuir la cantidad de sal dentro de los productos comerciales de alimentos. Algo así como eso, como no poder permitir, ya en la Argentina es así, hacer publicidad sobre el tabaco en ningún medio. En su momento eso los es básicamente lugares. la prevención primaria y lo que tenemos que apuntar. ¿Eso impactó favorablemente o empieza a impactar en el sistema de salud de manera favorable? Por ejemplo, hace ya varios años la restricción de los espacios para fumar, la no publicidad, la disminución de la sal o el quitar la sal de la mesa de los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Que se ha también establecido. Sí, son todas políticas que son a largo plazo. Por eso pregunto si empieza a volver o todavía no. La publicidad, o sea, sobre el tabaco, que fue una de las primeras que se implementó acá grande en el país, empezó a impactar en que la adolescencia disminuyeron los porcentajes de tabaquismo, que es el área o las personas donde tenemos que apuntar, bien como se dice, los chicos, los adolescentes, es donde mayor agarran el hábito del tabaco o el alcohol es en la adolescencia. Entonces se apunta un poco a eso y a las personas que ya están fumando, digamos, tratar de que se haga la cesación tabáquica. Para lo cual existen muchísimos programas y muchos de la superintendencia de la Argentina exige a los sistemas de salud que se hagan campañas y que se hagan programas de prevención y de cesación tabáquica. Pasa que en la prevención hay educación, hay concientización, hay una posibilidad de hacer un cambio cultural en una sociedad. Pensaban los adolescentes de hace 40, 50 años atrás a los adolescentes de hoy. Y no sé si el cigarrillo ya a esta altura está tan bien visto, entre comillas, como cuando hace muchos años atrás era signo de crecer, de evolución, de éxito, ¿no? Me refiero a concepciones culturales de los consumos. Hoy por hoy ya se plantea de otra manera, ¿no? Sí, exactamente. Tanto con el tabaco como con la alimentación. O sea, hoy en día ya fumar no está visto como bien lo no está bien visto, de ninguna manera, y todos como sabemos que hace era, mal indiscutiblemente. Eras hombre si fumabas, como yo digo. Exacto, eras grande, eras una mujer grande si fumabas. No, hoy en día eso se ha perdido mucho, sí ha pasado que se ha invertido un poco las tasas en lo que es las mujeres fuman más. Eso es cierto, y nos hace peor al corazón, empezamos a pasar adelante en las estadísticas cardíacas, que antes no era así. En ese ámbito. Y se han vuelto Pero la idea de los sistemas de salud, o sea, de la Argentina como de todo el mundo, es llegar antes que se produzca la enfermedad. Claro, porque resulta que entiendo, doctor, usted me lo corregirá, que la mayoría de las enfermedades que tienen en los sistemas de salud tienen que ver con esto, ¿no? Entiendo que es así. Exactamente, o sea, las enfermedades crónicas no transmisibles tienen, o la mayoría se pueden prevenir o llegar a tiempo, como decimos. Si uno pone, digamos, énfasis en prevenirlas, el sistema de salud, digamos, no se saturaría o no llegaríamos a hacer un gasto inmenso en curar después estas patologías. Los tres puntos en esos básicamente es llegar antes a la enfermedad, cuando se produce, darle al ciudadano todos los medios para poder tratarlo, desde las consultas en un hospital o en un sistema de salud rápidamente, que tenga acceso a los médicos, que lamentablemente se está trabajando en esto desde el Ministerio de Salud hace años y cuesta muchísimo implementarlo y no es fácil, pero la idea es que siempre el paciente llegue lo más rápido posible a la consulta para que, si es que tiene una patología, tratar de prevenirla y que se le den las pautas y, si es así, tratarla, rápidamente tratarla, que tenga acceso a los medicamentos. ¿Y los servicios de salud en la Argentina están en condiciones de poder contener esta realidad, para la cual entiendo se trabaja en prevención, pero mientras tanto hay que salir a contenerla, ¿no? Hay un programa, yo digo, a ver, hay falencias,
Somos un país que tenemos muchas falencias en el sistema de salud público, pero hay programas que se han creado ya hace años y que han funcionado, como Remediar, por ejemplo, es un programa que funciona creo que hace ya 12 años, que da el acceso rápido de medicación a la población. Eso básicamente desde cualquier medicamento que un Enalapril, como decimos nosotros, para tratar la presión, o a un medicamento para tratar la diabetes, el acceso rápido hace que el paciente disminuya el riesgo de tener eventos como un accidente cerebrovascular, como un infarto. ¿Lo cardíaco va a la cabeza de las enfermedades, crónicas, doctor? Sí. Digo, ¿es la primera causa o la principal? Es la principal causa, está entre el 35 y 40% que se lleva de todas las enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, hablamos del infarto, hablamos de la ACV, cualquier enfermedad que a raíz de que lo nombró pensé en eso. Y tiene que ver también con todas las otras enfermedades, digo, si hay hipertensión, si hay colesterol, o si hay estrés también por falta de... Nosotros vamos, como yo siempre digo, que es un chiste que le digo a mis pacientes, te sacaste la lotería. Como yo digo, no es una sola causal, sino que son varios factores de riesgo que se van sumando, como el principal en Argentina son los síndromes metabólicos, la obesidad, el sobrepeso, asociado a eso tenés la diabetes, la hipertensión, los problemas del colesterol, y se van sumando la edad, el sexo también, y eso conlleva a largo plazo a que se produzca un evento de este tipo. De todas las enfermedades que me nombró, ¿de cuál tenemos menos conciencia social al menos? ¿De cuál de todas? Yo creo que por un tema que no produce signos o síntomas, que el paciente no los registra, es la hipertensión y la diabetes en parte. Básicamente... O sea, la obesidad... Pensé que me iba a decir la obesidad. No, la obesidad conlleva que el paciente tenga un poco de conciencia. Cuesta revertirlo, pero tiene conciencia de que está con sobrepeso, con obesidad. Tiene más conciencia. La hipertensión es una enfermedad silente, que le decimos nosotros. No produce síntomas hasta que se produce un evento. Y la diabetes es similar. O sea, si un paciente no va a hacerse un control con el médico y no detecta básicamente una hiperglucemia, por decimos un aumento del azúcar en la sangre, el paciente no se da cuenta de que tiene diabetes. Eso es como, digamos, un registro básico, ¿no? Hay varias variables, pero no se da cuenta el paciente que tiene diabetes. ¿Y la diabetes es un factor hereditario, doctor? ¿Uno tiene que estar atento si viene de una familia con esta patología o no necesariamente? Tiene un porcentaje, es como todas estas enfermedades crónicas, tiene un porcentaje genético que va con carga de familia, pero también tanto ambiental como de conducta, ¿sí? Básicamente la diabetes se puede producir lo que conocemos tipo 1, que es la diabetes que más está asociada a este tipo de factores genéticos, como la tipo 2, que está asociada más a la obesidad y al sobrepeso y que se da a largo plazo. O sea, es un paciente que es gordito, por decirlo así, desde los 35 o 40 años y llega a los 50 y se declara la diabetes. Claro. ¿Sí? Doctor, para ir finalizando, los argentinos en general solemos ir al médico cuando nos pasa algo, nos duele algo, porque nos decía el doctor Freiberg, decía muy claramente, de cada 10, 3 no van, no hacen consulta, digamos, anualmente, o pasa mucho tiempo, ¿no? Hasta que la hacen. ¿No tenemos conciencia de estudio preventivo, de control, por ejemplo, sin ninguna patología ni nada que nos duela? O sea, tiene que ver mucho con los estratos sociales, ¿sí? O sea, depende de la preocupación, como yo digo, que uno tenga por su salud, tiene que ver mucho con los estratos sociales y el nivel socioeconómico de educación que tenga cada persona. Va a variar muchísimo la gente, por ejemplo, que generalmente pasa en los hospitales, a que tenga un sistema privado de salud, donde se ve la diferencia del acceso principalmente cuando uno quiere consultar. Ahí aparecen otros sistemas fragmentados. Sí, uno lo ve en los pacientes, o sea, uno como lo ve en el consultorio y verdaderamente mucha gente no tiene conciencia y consulta cuando pasa algo y no como prevención, que sería lo ideal, más para estas enfermedades. O sea, una vez que está declarada la enfermedad, ya hay que tratarla y la idea es que no se declare y tomar las conductas y los hábitos necesarios para que no se produzcan. Y son enfermedades que definitivamente dependen de un cambio de conducta individual, digo, más allá de las campañas, de sistemas de prevención, finalmente en gran parte dependen de la decisión de cada uno, ¿no? De tener hábitos saludables, no consumir cigarrillos o alcohol, no ser sedentarios. Me refiero a cuestiones que pueden depender directamente de cada uno, ¿no? O sea, estas enfermedades, siempre hay una carga genética que va a orientar para un lado o para el otro, y como nosotros decimos, estas enfermedades las hacen quien puede, no todo el mundo, pero sí tiene que ver el porcentaje mayoritario de que se produzcan en los hábitos que tengamos. O por lo menos permitir llevarla mejor. Exactamente. Hay algo básico que es como el EPOC y el asma. Claro. ¿Sí? El EPOC, si lo tomamos como ejemplo, puede ser que uno tenga un poco de carga genética, pero la realidad es que está asociado al cigarrillo, a lo que viva uno en la ciudad o al tipo de trabajo que tenga, si tiene polvo en el ambiente o un montón de factores de riesgo con ese tipo. Pero la realidad es que sí es prevenible si tomamos unos hábitos saludables. Por ejemplo, fumar nada más
sería impresionante cómo bajaría la incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la Argentina. Definitivamente esa sería una manera de revertir, ¿no? Totalmente. Dejar de Acá fumar. como en el mundo. Y esto también se replica en otros países del mundo. Digo, este cuadro de las enfermedades crónicas no es que Argentina es excepcional. Puede estar más o menos evolucionado, pero... No, tenemos el caso que podemos tomar, por ejemplo, Estados Unidos, que lo está teniendo con la obesidad, con el sobrepeso. Está aumentando muchísimo la sobrepeso del peso por el hábito alimentario y están tratando de revertir eso. En los países escandinavos, por ejemplo, la diabetes ya llegó a un estado de equilibrio, que le decimos nosotros. Acá en la Argentina sigue aumentando, se sigue diagnosticando y siguen apareciendo casos. En esos países ya se ha estabilizado y en los últimos años los porcentajes de diabéticos siguen siendo iguales. Nosotros seguimos aumentando. Bueno, en algún momento empezará a bajar, ¿no? Esperemos. Esperemos que sí. Doctor, ha sido muy amable, gracias. Es muy interesante conversar con usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en otra edición de Salud en todas las políticas. Muchas gracias. Medife, más para tu vida. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.